La pregunta es, ¿sabes cuál es la misión de nuestra iglesia? Les oigo. No pasaron el examen, ¿verdad? ¿Se las recuerdo? ¿La están googleando? Es ser una iglesia que forme discípulos de Jesucristo, ¿te acuerdas de eso? Que transformen su entorno para la gloria de Dios. ¿Ya se acordaron? Ahora sí, los de casa, vamos a repetir lo que es ser una iglesia que forme discípulos de Jesucristo, que transformen su entorno para la gloria de Dios. Cuando hablamos de entorno, estamos pensando en lo que hacemos en lugar y tiempo. Recuerda que siempre existimos en lugar y tiempo. Y específicamente estamos pensando en la atmósfera en la que nos movemos. Podríamos llamar esa atmósfera como una atmósfera cultural. La cultura es ese aire que estás respirando continuamente y no necesariamente te pones a pensar que estás respirando. Estás aquí y no te pones a ver, estoy respirando. No haces eso, ¿verdad? Bueno, el COVID nos hizo pensar en ello, pero no estás constantemente pensando de esa forma, más bien tú estás respirando y es algo natural. Entonces, la cultura es una atmósfera en la que nosotros nos desarrollamos continuamente y en esa atmósfera nosotros estamos desarrollándonos en términos de en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en el matrimonio, en el contexto quizás, en el contexto musical, en las artes, en la ciencia, en el contexto urbano, en la política. Vaya, eso es cultura. En ese contexto continuamente estamos. Ese es el entorno al que se refiere nuestra visión, de hecho, nuestra misión. Así que todos estamos conscientes de ella, incluso aunque no estés pensando en eso, estás en eso. Es natural, eres como un pez, ¿no? Estás nadando en eso. No tienes que decir, ¿es agua? No, o es cultura, es algo que está continuamente. Ahora bien, todos también estamos conscientes de que esta cultura está contaminada. Es una atmósfera cultural contaminada. No puedes negar eso. No podemos negar que hay familias dañadas. No podemos negar que hay leyes corrompidas. No podemos negar que los trabajos están viciados. No podemos negar que nuestra cultura está contaminada. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que pensar es más bien cómo nos relacionamos con esa cultura. ¿Qué hacemos con esa atmósfera cultural? Históricamente ha habido al menos 3 respuestas de la perspectiva cristiana. Algunos piensan que lo mejor es que ante esta cultura, esta atmósfera cultural dañina, lo mejor es hacer una retirada cultural. Es una especie de aislarte de la cultura, pensando que lo mejor es construir como una burbuja protectora en la que te metes, te escudas y entonces no quieres consumir nada del mundo. Casi estás consumiendo como lo hecho por cristianos. Solo lo hecho por cristianos vas a consumir. Entonces te aíslas. No, todo lo que está allá es malo. Tienes otra respuesta de pronto y en el otro extremo tienes la respuesta de la asimilación cultural. Puedes tú tener fe y pensar entonces que no tienes que retirarte de la cultura, sino estar en la cultura, y entonces lo que haces es absorber sin filtro lo que hay en la cultura. Es decir, de pronto tus compañeros no creyentes están escuchando corridos tumbados, porque es lo que anda, y tú también le das play y le das sin filtro. Tú puedes tener fe, pero la fe no está moldeando tu estilo de vida de tal forma que tú estás absorbiendo todo lo que es culturalmente para ti. Todo lo que está ahí está bien y no hay por qué absorberlo. No hay por qué filtrarlo, sino lo absorbes completamente. En medio de esos 2 extremos está otra respuesta. La respuesta no es la de huir culturalmente ni la de asimilarte culturalmente, sino la de transformar culturalmente. Básicamente ese es el mensaje que Jesucristo está dándonos en los versículos 13 al versículo 16 de Mateo 5. Si tú has estado con nosotros en los últimos sermones, lo que hemos estado viendo son las bienaventuranzas, y lo que decía en el primer culto es que cuando los creyentes están viviendo o están integrando las bienaventuranzas en sus vidas, naturalmente las bienaventuranzas se reflejan.
Y cuando las bienaventuranzas se reflejan, lo que está a tu alrededor tiene que cambiar. De modo entonces que lo que quiero decirte, dicho de otra forma, es que, te lo voy a poner de esta forma, el evangelio no solo nos cambia individualmente, sino que también nos cambia comunitariamente para ser una nueva comunidad que transforma su entorno. Eso es lo que nosotros anhelamos como iglesia, pero no es algo simplemente que nosotros anhelemos, sino que es básicamente lo que Cristo anhela, y eso es lo que podemos ver y observar en Mateo capítulo 5 del versículo 13 al versículo 16. Así que quiero llevarte a pensar en este aspecto de ser cristianos influyentes, cristianos que influyen, y las dos metáforas que el Señor va a usar va a ser sal y luz. Quiero que exploremos entonces esto a través de tres términos. Si tú me vas conociendo, tú sabes que son siempre tres términos. Mi esposa me dice que yo suelo ir de 3 en 3, entonces si no es 3 son 6. Qué bueno que no son 6, ¿verdad? Son 3. Así que quiero que pienses este texto a través de tres términos que nos van a ayudar a pensar en estos versículos en relación a nuestro papel. Y ese es identidad, tarea y meta. ¿Lo tienes? Identidad, tarea y meta. Vamos a pensar en nuestra identidad como agentes de redención. Vamos a pensar en la tarea que se deriva de nuestra identidad, y esa es hacer buenas obras. Y vamos a pensar en las metas. La meta es la gloria de Dios. Así que vamos a ir una por una. Vamos a nuestra identidad. Somos agentes de redención. ¿Por qué tenemos que ir con nuestra identidad? Porque tienes que saber, antes de pensar en lo que hacemos, también tenemos que ser intencional en pensar en lo que somos. Lo que hacemos viene de lo que somos. Así entonces, ve conmigo a lo que dice Jesucristo en el versículo 13 y versículo 14. Por favor, vamos a leer juntos. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. La idea es bastante básica. Hay dos metáforas de la vida cotidiana históricamente que siempre están presentes: la sal y la luz. Cuando tú piensas en la sal, naturalmente tú vas a pensar en el sabor. ¿Y sabes por qué? Porque en nuestra industria culinaria, la sal es un condimento esencial que potencializa los sabores. Sonó bien eso, que potencializa los sabores. Ahora bien, cuando tú vas a las Escrituras, no es que nosotros no veamos que no tenga este uso, porque sí está presente. Pero debes de saber que la sal también tendría otros usos. Por ejemplo, era usada como un fertilizante. De hecho, en el mundo agricultor todavía se usa, porque la sal absorbe la humedad y permite una buena absorción de los nutrientes para las plantas. Ese era un uso agrícola en el contexto judío. Pero hay otro uso que tú debes tomar en cuenta, que nos ayuda y nos trae bastante claridad sobre lo que Jesús nos está diciendo, y ese es que la sal también era usado como un conservador de los alimentos. Es decir, recuerda que el mundo de la refrigeración es algo más industrializado del siglo XVIII para acá. Entonces no podías pensar que los judíos tenían ahí su refri inverter, ¿no? De 2 puertas, y que no era así. ¿Sabes cómo le tenían que hacer para conservar la carne? Necesitaban salarla, así, salarla. Vamos a ponerlo de esa forma. Y la intención era evitar que los hongos y las bacterias se proliferaran. ¿Así se dice? Eso, proliferar. Es exactamente eso. Y de esta forma la sal ayudaba a la conservación de la carne, y ellos podían disfrutar pues de una carnita asada, si podemos decirlo, ¿no? De esa forma, entonces, básicamente la sal evitaba que se echara a perder. Si lo quieres resumir, hacía que la carne no se echara a perder. Entonces la idea es clara. Observa lo que Jesús nos está diciendo, lo que le está diciendo a esta gente que lo está siguiendo en ese sermón. Les está diciendo esto, mira de esta forma, que los discípulos son agentes de conservación. Siguiente, camina. Son agentes de conservación
que Dios va a usar para evitar la descomposición del mundo. Observa eso. Por sí mismo, la cultura se está descomponiendo, aunque el Señor, en medio de ese contexto, por su gracia, puede evitar que la cultura se descomponga. Pero en su sabiduría, el Señor quiere usarte a ti, usarme a mí, usar a su iglesia para evitar que, en efecto, la cultura se descomponga. Tú eres un agente de conservación. Eres alguien que Dios está usando para conservar tu entorno. Ahora bien, si eso no fuera tan claro, Jesús va a usar otra metáfora, la metáfora de la luz. Nota que Jesús dice, ustedes son luz del mundo. Tú podrías decir, pues eso es claro, es obvio. Pero eso es obvio, ¿sabes por qué? Porque nosotros estamos leyendo el texto desde un contexto bastante industrializado. Mira dónde estás, hay luz. Donde sea tienes luz. Estás acostumbrado a eso, no así en el contexto judío. Mira el uso tan siquiera cuando se usa con el contexto de la palabra del Señor, el Salmo 119, versículo 105. ¿Te acuerdas de eso? Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, y lumbrera a mi camino. Sí, exactamente. Es decir, para los judíos la luz tenía un significado más que físico. Es decir, tenía un contexto teológico, un contexto bíblico, tenía un significado bíblico. No así las tinieblas, por ejemplo. Las tinieblas tenían un aspecto negativo. De modo entonces que la luz para ellos tenía un significado muy, muy bíblico. Por ejemplo, podrías pensar en el Salmo 27 y tú puedes recordarte el Salmo 27, versículo 1, quizás te lo sepa. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Después encuentras a Juan diciendo, y la luz vino al mundo y la luz dio vida. O sea, la vida vino al mundo. Y de pronto también ves a Jesús en su ministerio diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces nota, lo que Jesús nos está diciendo es lo siguiente. Los cristianos son luz porque ellos son seguidores de aquel que es luz del mundo. No puedes tú ser alumbrado por la luz de Jesús y seguir siendo el mismo. Es decir, lo que observas es que Jesús no solamente te alumbra y te traslada de la oscuridad a la luz, sino que ahora no solamente estás en la luz, sino que ahora tú eres luz. Irradias luz, irradias la luz del Evangelio, de tal forma entonces que lo que Jesús nos está diciendo es que nosotros como discípulos no solamente vamos a preservar la cultura, sino a disipar las tinieblas que hay en la cultura. De modo entonces que observa lo que Jesús nos está diciendo. Oye, no tienes que aislarte de la cultura, como que ponerte en una burbuja, pero tampoco tú tienes que absorber y asimilarte a la cultura como pensando que todo lo que está en la cultura es correcto. Más bien Jesús está diciendo, mira, este es el punto, tienes que afirmarte y anclarte en esto. Tú estás llamado para ser un agente de conservación cultural bíblica o conservar la sociedad y disipar las tinieblas de la sociedad. Te lo voy a poner de esta forma. Los cristianos son agentes de redención que conservan al mundo de su deterioro y que disipan la oscuridad de la sociedad. Tú eres ahí, esa es tu identidad. De modo entonces que tienes que darte cuenta que debes cuidarte de espiritualizar el cristianismo. ¿A qué me refiero? A veces nosotros en nuestro lenguaje es muy común decir, vamos a predicar el evangelio para salvar almas. Y pareciera ser que nuestro enfoque es más espiritualizar en términos de que lo que importa es más el alma que lo físico. Pero lo cierto es que el evangelio es integral. Cuando ves tú a Cristo, lo ves predicando no solamente para salvar almas, sino a salvar a las personas. Y de hecho, si tú miras el contenido bíblico extensamente, te darás cuenta que lo que Jesús es importante para él, no solamente salvar a un pueblo, sino salvar el lugar donde va a habitar su pueblo. De hecho, a eso se le conoce como una salvación cósmica. Suena raro eso, ¿verdad? Pero es esta salvación que implica no solo a personas, no solamente implica a un pueblo, sino implica un lugar.
Así que cuando te das cuenta de eso, el mensaje de Cristo es congruente con lo que desde la creación observamos. Dios nos hizo como agentes culturales. ¿Qué significa eso? Nos creó con la capacidad para desarrollar el máximo potencial culturalmente. Es decir, Dios te dio un huerto a ti y lo que Dios quiso es que ese huerto tú lo lleves y lo desarrolles en su máxima capacidad, como Él quiere. Si te dio el huerto de la familia, el huerto del trabajo, te dio el huerto de la educación, de las finanzas, y puedes añadirle más. Dios te lo ha dado, Dios nos lo dio para desarrollar eso en su máximo potencial y así traer el reino de Dios. Es lo que Dios quiere, es lo que ha estado desde la creación. Lo que sucede es que el pecado ha distorsionado nuestra identidad. Y en vez de ser agentes culturales que están preservando y transformando el mundo, muchas veces nosotros somos agentes culturales que estamos distorsionando el mundo. Y eso está inmerso por el pecado en nuestro corazón. De tal forma que en vez de buscar desarrollar lo que Dios nos ha dado para traer su reino y para mostrar cómo Dios quiere que se vean las cosas, lo que suele suceder muchas veces es que nosotros empezamos a buscar sentido de vida en aquello que estamos desarrollando. Es decir, empiezas a experimentar un sentido o significado en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en el éxito personal, en el éxito profesional, en las finanzas o en la obtención de más recursos. Por lo tanto, todo eso te refleja que en vez de que traer el reino de Dios como un agente cultural se vuelva tu centro, Cristo, lo que sucede es que lo que desarrollamos se vuelve el centro de nuestras vidas. Y empiezas a absorber culturalmente todo lo que te caiga, porque eso te da sentido. Eres un consumista compulsivo, porque eso te da sentido. Eso explica por qué estamos como estamos. Eso explica por qué nuestra atmósfera cultural, por ejemplo, cree que el desarrollo científico, si tienes mejores científicos, si tienes una mejor industria, si tienes un mejor desarrollo tecnológico o la tecnología de punta, desde la perspectiva cultural no cristiana, para ellos eso es sinónimo de transformación moral. Básicamente, la idea es, mientras más desarrollado estés, mejor te va a ir. Pero lo cierto es que no es necesariamente así. Porque tú sabes que lo que es sinónimo de transformación no es el desarrollo industrial, económico, científico, sino es el evangelio. En cambio, entonces Jesús nos vuelve a nuestra identidad como agentes de cultura que van a transformar. En Él somos recreados y nos llama a traer esa creación, esa recreación a la totalidad de la vida, a toda la creación. Y entonces eso nos da sentido porque observamos que el cristianismo es integral y no parcial. No espiritualizas el cristianismo como si solo se centrara en una área de tu vida, sino que observas que el cristianismo es integral porque aborda la totalidad de tu vida. Así que, ¿qué te está diciendo en todo eso? Tú tienes que recobrar tu sentido de identidad como un agente cultural de redención. Eso significa que mamá y papá, tú tienes que decírtelo en el contexto de tu crianza y decir, yo soy un agente de redención aquí en casa. Eso tienes que decírtelo tu hijo y tienes que recordar, yo soy un agente de redención en mi relación con mis padres. Eso tienes que decírtelo tu trabajador cuando estés en el contexto en tu oficina o donde estés trabajando, tú puedas decir, yo soy un agente de redención aquí. Porque lo que Dios está haciendo es que yo pueda alumbrar y preservar aquí. Y si tú estás estudiando, tú tienes que pensar de esa misma forma y traer la redención o la recreación que está obrando en ti ahí en la escuela, ahí en la academia, ahí en los estudios. Porque entonces tú recobras tu identidad en Cristo y tú puedes modelar y mostrar qué es ser un ser humano en Cristo al transformar el entorno. Ahora bien, si eso no fuera suficiente,
Naturalmente, porque esto te trae como que pensamientos así como, ¿cómo ejerzo esta identidad? O cómo luce, cómo se ve. Quiero llevarte a pensar entonces en la tarea. ¿Cómo se refleja esta identidad en Cristo? ¿Cómo se refleja esta identidad de agentes de transformación cultural? Y para eso quiero que vayas de nuevo al versículo 13 y observes lo que nos dice el versículo 13. Lee conmigo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si hay algún químico aquí o un científico por aquí, ustedes podrían decir, esto está raro, porque ¿cómo es que la sal puede perder su salinidad? Científicamente eso no puede ocurrir. Bueno, es que tú lo estás leyendo con esos lentes y tú estás pensando en un tipo de sal específica. Para ti la sal es aquella que está espolvoreada, ¿no? Le echas ahí quizás a tu ensalada de verduritas un poquito con el tajín y para ti eso es la sal. Bueno, debes de saber que la sal en el contexto judío no estaba espolvoreada, venía por trozos, por pedazos, y naturalmente no todo lo que venía en ese trozo, en ese pedazo, era sal, tenía impurezas. Entonces ese trozo tenía que ser purificado y en el proceso de purificación tenían que ser cuidadosos porque de lo contrario no solamente se iban las impurezas, sino que se diluía la sal. ¿Y sabes qué pasaba si eso ocurría? Bueno, el uso que le daban era el siguiente. Los judíos tenían su techo, es como la terraza para carnitas asadas. Entonces agarraban la sal, no sirve, la echaban en los techos porque servía para darle dureza al techo, pero también para impermeabilizar. No sé si podemos usar eso actualmente, ¿verdad? Pero hoy son otras cosas, ¿no? Pero lo cierto es que ese era el contexto. Entonces piensa lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es que los creyentes deben conservar su identidad porque de lo contrario, entonces, básicamente lo que Jesús está diciendo, no sirves para nada. O sea, mira, ten cuidado, no lo estoy diciendo yo. Mira lo que Cristo dice, porque después dicen que el pastor lo dice nada más. Pero mira lo que Cristo dice, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada. Nota entonces, te lo voy a decir de esta forma. Los cristianos tienen que conservar su identidad para conservar al mundo. Los cristianos tenemos que tener en cuenta eso. Si vamos a conservar al mundo, tú tienes que conservar tu identidad. Si no conservas tu identidad como creyentes, como un agente de redención, lo que va a suceder es que no somos útiles para la sociedad. No somos útiles para transformar. Podemos tener otro tipo de utilidad, pero Jesús es bien claro al decir, mira, si tú me estás siguiendo, si tú estás viniendo detrás de mí, si tú estás poniendo tu fe en mí, Jesús está diciendo, tú tienes que darte cuenta que para que tú seas un conservador en el mundo, tú tienes que conservar tu identidad. De lo contrario, no vas a servir para nada. Los creyentes, te lo voy a poner de esta forma, los creyentes evitarán la descomposición social si ellos integran a sus vidas los valores del reino. Si los creyentes están modelando o integrando las bienaventuranzas, ¿te acuerdas las que estudiamos los cultos anteriores? ¿Cuáles te acuerdas? Pobres en espíritu, los que lloran por lo que tienen que llorar, por los que tienen hambre de justicia, por los que son misericordiosos, por los que son limpios de corazón, por los pacificadores. Cuando el creyente integra esto en su vida, entonces lo que está sucediendo es que tú estás conservando tu identidad y entonces puedes conservar la sociedad. Cuando lamentablemente los cristianos dejamos de conservar nuestra identidad, lo que sucederá lamentablemente es que no conservaremos, sino que nosotros nos estaremos descomponiendo y estarás descomponiendo a los que están a tu alrededor. No puede pasar otra cosa. La razón por la que entonces tú empiezas a absorber todo lo que está en la cultura, sin filtro, sin discernir, lo que va a suceder es que eso te va, al estar consumiendo eso,
vas a estar descomponiéndote tú y lo que está a tu alrededor se va a descomponer. Es un efecto que ocurre por consecuencia lógica. Eso entonces explica por qué nosotros estamos, por ejemplo, estamos consumiendo lo que los demás consumen y entonces de pronto te pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué están viniendo o por qué se está desorganizando nuestra vida de esta forma? Hay cosas secundarias que tú no controlas, ¿no? Pero aquellas cosas que están en tus manos y tú empiezas a ver que esas se están descontrolando, entonces te preguntas por qué, porque naturalmente tú estás absorbiendo la cultura sin discernir. Dicho de otra forma, los que están a tu alrededor y los que no son cristianos, entonces ellos escuchan, ellos ven eso y entonces tú escuchas la música que ellos escuchan, las series que ellos ven, los juegos que ellos tienen, gastas el dinero como los demás gastan, vistes como los demás visten, calzas como los demás calzas y entonces estás absorbiendo todo, eres como una esponja, estás agarrando y naturalmente eso te está descomponiendo y estás descomponiendo a los que están a tu alrededor. Tu familia es afectada por eso. Tus relaciones son afectadas por eso. Porque no disiernes, absorbes. Y absorbes completamente. Y cuando eso ocurre, una vez más te digo, no estás siendo un agente de redención. Una vez más, para que tú puedas conservar tu entorno, tú tienes que conservar tu identidad. Tú tienes que discernir. Lo que otros están escuchando, necesariamente lo tengo que escuchar o yo tengo que discernir, tengo que filtrarlo. Que le gusta el corrido tumbado al compañero, entonces ya como que está pegajoso, ¿no? Yo lo voy a filtrar porque tengo que tener cuidado de no estar absorbiendo sin discernir y eso es muy común. Cristiano, tú tienes y tú eres llamado a eso. Para que nosotros transformemos nuestro entorno, para que nosotros impactemos y seamos relevantes en este contexto, nosotros tenemos que conservar nuestra identidad. Ahora bien, no solamente está ese aspecto negativo, sino hay un aspecto positivo. Y eso es lo que Jesús nos dice en el versículo 14, versículo 15 y versículo 16. Observa lo que dice. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lee conmigo, por favor. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Jesús está siendo muy claro. La luz no se puede ocultar. O sea, te lo voy a poner en otra forma, ¿no? Es por ejemplo, llegas a casa, quizás ya se acostó esposa, ya se acostó la esposa, ya se acostaron los hijos, ya se acostó quizás papá, te dieron este horario quizás, pero se adelantó la hora de dormir y todos se durmieron, ¿no? Y tú no quieres como que encender luces ¿y qué vas a hacer? Quizás tienes tu celular, vas a bajar, vas a encender la lámpara ¿y qué vas a hacer? Vas a alumbrar. Ahora, ¿qué podrías hacer otra cosa? Me dicen que eso hacen los campechanos. Entonces, en vez de alumbrar, lo guarda. No tiene sentido eso, ¿verdad? No tiene sentido eso. Eso me dijeron los del primer culto, que los campechanos como yo suelen hacer eso, que en vez de usarlo lo guarda. Entonces, no tiene sentido que tú alumbres y después, enciendas una lámpara y la guardes. No tiene sentido. Jesús está diciendo, oye, no tiene sentido que tú seas rescatado de las tinieblas a la luz y entonces en vez de alumbrar, no estés alumbrando, estés apagado. No tiene sentido eso. A eso es lo que pienso que puede ser como la privatización del evangelio. Solamente lo tienes para ti y no para los que están a tu alrededor. Te lo voy a poner de esta forma. El evangelio no está diseñado para ser privatizado, sino para publicarlo, verbalizándolo y viviéndolo. No tiene sentido que el evangelio te cambie a ti y huyas de tu entorno cultural o que tú te asimiles a la cultura y lo que está a tu alrededor no cambie. No tiene sentido, no es lógico. Si eso no fuera tan claro, quiero hacerte pensar a lo que me estoy refiriendo a través de algunos ejemplos en la vida de Cristo.
No sé si tú sepas, pero Jesucristo fue intencional en tratar a aquellas personas que vivían en las periferias sociales. No sé si sabes, pero los leprosos no eran bien vistos. Básicamente era como que la peste, ¿no? Ya entró el leproso, vámonos. ¿Por qué? Porque se creía que la lepra era contagiosa. Pero nota lo que Cristo hace. Cristo va a ellos no solamente para hablar con ellos, sino para sanarlos. En medio de un contexto de tensión cultural, o más bien de tensión de luchas raciales entre un grupo que se llamaba samaritanos contra los judíos, Jesucristo contó una parábola que nosotros conocemos como el buen samaritano, y no solamente la contó, le habló del evangelio a una mujer samaritana y fue a ellos, y a través de esa mujer se llegó el evangelio hasta allá, hacia Samaria. Nota lo que está haciendo Cristo en un contexto donde el matrimonio era no tenía tanto valor, porque ¿sabes qué? Era como el pan caliente. Si los judíos de pronto decían, no, pues le voy a dar carta de divorcio a mi esposa, entonces yo le podía dar carta de divorcio por cualquier razón. Aunque habían dos grupos, pero uno de ellos era, le doy carta de divorcio, no hay problema. Jesús, ¿qué hizo? Jesús mostró el propósito del matrimonio y la durabilidad del matrimonio. En un contexto donde las personas que recaudaban los impuestos, llamados publicanos en nuestras Biblias, eran despreciados, era en verdad como la lacra, era lo vil, eran los traicioneros. Jesucristo fue a hablar con ellos, se sentó con ellos, los llamó como sus discípulos, y uno de ellos en verdad se unió, varios de ellos se unieron a él, porque Cristo estaba transformando su entorno. ¿Te das cuenta? Estaba impactando. La luz del evangelio estaba cambiando. Si eso no fuera suficiente, cuando observas la historia de la iglesia sigue el ejemplo de Cristo. No sé si tú lo sepas, pero en los primeros siglos en el Imperio Romano se valoraba a los hombres por encima de las mujeres. Y de tal forma que si tú, o sea, en un contexto de matrimonio, la esposa está embarazada, fuera de ese contexto, y la que nacía era niña, entonces lo más normal es que se dejara a esa bebé en algún lugar para que muriera. ¿Y sabes qué hicieron los cristianos? Conscientes de que el hombre y la mujer son del mismo valor porque son imagen de Dios, ¿sabes qué hicieron? Salían a las calles, no los dejaban y los criaban. Entonces tiene lo que tú llamas como orfanatorio. Si eso todavía no es claro, ¿has visto la película El Gladiador? ¿Sabes entonces el contexto de fiesta para los romanos? No es como tú fueras al cine, ¿no? Y con tus palomitas estás viendo ahí la película que más te gusta. Si tú fueras un romano, entonces tú ibas al Coliseo y te comprabas tus papitas, y entonces tú veías cómo la gente se divertía viendo a dos personas que se están matando. Y entonces observa lo que hicieron los cristianos. Ellos hicieron todo lo que estaba en sus manos para evitar y para hacer que las luchas entre los gladiadores se prohibieran. ¿Y sabes qué? Lo lograron. ¿Sabías eso? ¿Te das cuenta? El evangelio no se privatiza. El evangelio se publica, se encarna. El cristianismo no es una actuación. El cristianismo es vida práctica. No solamente es un mensaje que se externa, es un mensaje que se encarna. Nuestra tarea, mi hermano, es disipar las tinieblas que están a nuestro alrededor, haciendo lo que corresponde como hijos de luz. De modo entonces que tú tienes que conocer las tinieblas que hay en ti y a tu alrededor. No es novedad eso. No es novedad para ti. No es novedad para ti que estemos en una cultura que se disfruta el sexo sin compromiso y en donde las relaciones matrimoniales heterosexuales sea como algo sea algo poco durable, como cambiar de celular. Estamos en un contexto donde las parejas cambian de parejas, los matrimonios se deshacen porque cambian de parejas como cambian de celular.
Estás en un contexto donde hay una cultura de consumismo digital, donde tú y yo pasamos grandes horas, o más bien varias horas en las redes sociales, en Netflix, en videojuegos, en entretenimiento, por encima de otros disfrutes legítimos. No sé si lo sabes, pero se estima que al menos entre 4 a 5 horas cada mexicano pasa en las redes sociales. No sé tú cómo estés sobre eso. Pero lo cierto es que estamos en un contexto así. Estamos en un contexto cultural donde es normal sacrificar la familia por trabajar, porque para nuestro contexto es mientras más te sacrifiques por ellos y le vas a dar lo mejor a ellos. No importa que tengas que sacrificar tu vida familiar. Estás en un contexto laboral o estudiantil donde se acostumbra a procrastinar, a ser mediocre en el trabajo o hacerlo allí se va. Estás en un contexto en un contexto cultural específicamente de nuestro estado, de nuestra ciudad, donde tú puedes saber eso. Nuestra ciudad, gracias a Dios, es una de las ciudades que hasta hace un tiempo, según los rankings, no sé si sabes, ya no está en el ranking de las 10 mejores ciudades, más seguras, pero el estado es más seguro, así que tenemos esperanza, ¿no? Pero lo cierto es que tú debes de saber que es una ciudad ante el ojo mundial, si lo quieres ver, donde la inversión está viniendo, pero irónicamente los sueldos no están tan buenos. Estás en un contexto donde se desprecia la modestia y se valora la poca ropa. Y a pesar de todo ese contexto cultural en el cual tú y yo estamos y estamos consumiendo, la gente desea el bien y piensa que las mejores cosas están por venir. Pero lo cierto es que no es así. Y eso no es novedad para ti. El asunto no es identificar tus tinieblas o las tinieblas que están a tu alrededor. La tarea es disiparlas. Entonces quiero que pienses en esta pregunta. ¿Qué estás haciendo o qué debes de hacer para disipar las tinieblas que están en ti y a tu alrededor? Esposa, esposo, piensa la forma en la que tienes que tratar a tu esposa o a tu esposo para disipar las tinieblas que están en casa. Porque tú eres un foco que está alumbrando a los otros matrimonios que están alrededor de tu casa o a tus vecinos o a tus amigos. Hijos, piensa qué tienes que hacer en tu relación con tus padres para disipar las tinieblas de rebeldía. Porque es una generalidad desde el punto de vista del social que los hijos son rebeldes. Pero ¿qué tú estás haciendo para disipar eso? Tú estás llamado a disipar eso honrando. Piensa a sí mismo, si tú eres trabajador, estás empleado, piensa cómo tu responsabilidad en el trabajo y tu honestidad está disipando la mediocridad o el ahí se va. Piensa, estudiante, cómo tu actitud hacia el estudio y tu trato a tus demás compañeros está disipando la poca seriedad del estudio que casi todas las tareas hace con ChatGPT. Emprendedor, piensa en tu trabajo, en el producto que vendes, si con aquello que estás vendiendo es bueno y si tus costos están disipando costos excesivos. Patrón, piensa en los salarios dignos y disipa, no sé si es eso, el gandallismo. ¿Te das cuenta? No puedes seguir siendo el mismo cuando el evangelio te transforma y te cambia. Los que están a tu alrededor tienen que ver el reflejo que viene de Cristo a través de ti. Porque lo que tienes que tener en cuenta es que el evangelio no es infructuoso. La gracia que transforma no es una gracia que se quede sin frutos. Es una gracia que nos cambia día a día y que las personas que están a tu alrededor tienen que verlo.
Aquellos que seguimos a Cristo, los que estamos siguiendo a Cristo, tenemos que darnos cuenta que como agentes de redención en nuestro entorno, nosotros tenemos que impactar con todo lo que hacemos. Y entonces tú tienes que pensar cuáles son las tinieblas que tienes que disipar hoy. Y tienes que irte con ese enfoque, como un agente de luz, como un agente de redención que va a disipar tinieblas y va a conservar la sociedad. Cuando observas eso, tienes que detenerte y pensar, pero ¿qué nos impulsa? ¿Sabes? Estoy convencido que la fuerza de voluntad no es suficiente. Nosotros tenemos que tener algo más que fuerza de voluntad. Los cristianos no se guían por emociones ni por fuerza de voluntad, se guían por convicciones. Entonces quiero llevarte a pensar ahora en la meta. Quiero llevarte a pensar qué es lo que te motiva, qué es lo que te va a impulsar para hacerlo. Yo sé que estás siendo retado y espero que esté sucediendo eso, pero quiero que tú tengas en cuenta qué debe motivarte para salir y entonces decir, lo voy a hacer. Y entonces quiero que vayas conmigo de nuevo al versículo 16 y observe lo que nos dice el versículo 16. ¿Puedes leer conmigo, por favor? Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está, nota eso, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Los creyentes, cuando somos intencionales en alumbrar a los que viven en la oscuridad, cuando sucede, cuando alumbras, eso es visible, tiene que ser visible. Sin embargo, cuando tú empiezas a hacer eso, naturalmente eso no va a ser bien visto por aquellos que están a tu alrededor, o algunos sí. Piensa entonces, por ejemplo, si tú eres un trabajador, antes no eras cristiano y estabas en la misma empresa y estabas acostumbrado a la tranza, el ahí se va, entonces el evangelio te cambia, el evangelio te transforma y entonces ya no le entras a la tranza ni tampoco el ahí se va. Naturalmente la gente va a decir, ¿y a ese qué le pasó? ¿Qué mosca le picó? Y si tú estabas en un círculo vicioso en el cual estaba ese engranaje ya, tú vas a caer no muy bien ahí. Tú te vas a ver como alguien que va a ser apestoso para ese sistema. De tal forma entonces que date cuenta que cuando alumbras con el evangelio, muchos de los que están a tu alrededor entonces lo van a ver quizás bien, pero otros no necesariamente. Es lo que sucede. Quiero ponerte un ejemplo. No sé a cuántos de ustedes les gusta dormir en oscuridad completa. Bueno, mi esposa es ella, cero luz, ¿no? Pero por alguna razón nosotros tenemos un bebé, bueno, no tan bebé, ya tiene 1 año y medio el Raulín. Y cuando él se despierta, llorando muchas veces, y no identificamos qué es, si yo estoy medio dormido y mi esposa ya fue, ella enciende la luz a las 3 de la mañana y entonces tú haces así como que no puedes, porque la luz te está impactando, estabas en la oscuridad y la luz te está impactando tus ojos. Quiero que pienses en eso. Cuando tú estás irradiando tu entorno, las personas van a estar inquietas, no les va a ser gustoso porque estás irradiando su oscuridad y les va a ser incómodo. No te van a ver con buenos ojos. Algunos sí, algunos no. Pero ¿por qué tengo que decirte eso? Porque Cristo se lo advirtió a los mismos seguidores. Él les dijo, miren, si el mundo os aborrece, sabed que también a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, si aborrecieron a Cristo, no puedes esperar menos que eso. De modo entonces que lo que te intento decir es que es un gran reto alumbrar. Es un gran reto que tú vayas y empieces a conservar el entorno en el que estás y disipar las tinieblas en las que tú estás. Sin embargo, lo que es cierto es que a pesar de eso, a pesar de las probabilidades de la lejanía, de la distancia, de los problemas que se vengan porque tú empiezas a irradiar con el evangelio, a alumbrar con el evangelio, lo que tienes que tener en cuenta es lo que te motiva a pesar de lo que cueste.
porque te va a costar. Pero lo que tú necesitas tener es una motivación poderosa anclada en el corazón, que a pesar de las circunstancias complejas tú digas, lo voy a hacer. Tú necesitas algo del tamaño tan grande que te pueda levantar los miércoles, los miércoles entre semana después de estar cansado y decir, a pesar de que estoy cansado, a pesar de que voy a llegar y voy a ver al jefe todo molesto, el compañero así como que ni queriendo ver, necesitas algo de ese tamaño tan grande que te pueda motivar ir y entonces hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué será? Nota lo que Jesús va a decir: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nota eso. El propósito de ser agentes de redención no es que nosotros seamos el centro de atención, sino que apuntemos a alguien mayor, que su nombre es Cristo. Eso es tan poderoso, eso es una convicción tan poderosa que te va a llevar a tomar decisiones radicales, serias, y correr los riesgos que tienes que correr cuando vas a disipar y cuando vas a conservar el mundo en el que estás. ¿Sabes? Cuando tienes esto en mente y tienes esto anclado en el corazón, te vas a dar cuenta que esta es la clave para tomar riesgos. Hay riesgos necesarios que tú tienes que tomar en tu vida. Quizás ese riesgo es hablar con la persona que has evitado hablar durante mucho tiempo porque tienes miedo. Quizás ese riesgo es hablar con tu hijo porque temes que te vaya a responder, porque los hijos quieren casi darle una cátedra a los padres. Tal vez temes hacer algo, pero cuando estás anclado aquí con esta gran motivación, con esta gran convicción, entonces tú estás dispuesto a tomar los riesgos necesarios. Entonces, cuando tú tienes esto en cuenta, cuando lo que más te importa en tu vida no es tu bienestar, no es tu economía, no es tu comodidad, no es tu reputación, sino que tu Señor sea exaltado o reconocido, estás listo para tomar los riesgos necesarios para preservar y alumbrar. ¿Sabes? En ocasiones quizás eso te cueste tu trabajo. En ocasiones eso quizás te cueste relaciones. Pero si tú estás convencido que la gloria de Él es mayor y es mejor, entonces tú vas a hacer eso. Vas a poner a un lado tus beneficios, tu comodidad, tu reputación, y vas a alumbrar ahí en casa, ahí en el trabajo, ahí en la escuela, porque es de esa forma en la que estás convencido que la gloria de Dios es exaltada. Es ahí cuando tú estás convencido, ¿sabes? Es ahí cuando tú puedes hacer algo contra tu enemigo porque quieres irradiar con el evangelio. Si tienes en cuenta los versículos previos donde Jesús dijo, bienaventurados los perseguidos, quiero decírtelo de esta forma: el mundo puede perseguirnos, pero nosotros servimos al mundo que nos persigue. Es decir, ahí tu compañero puede hacerte algo, pero la forma en la que tú ganas para Cristo no es devolviéndola, sino sacrificándote. Y eso es un riesgo, eso cuesta. Pero ¿sabes qué es lo que te motiva? Lo que te motiva es que tú puedas mostrar a aquel que es mayor que tú. Cuando tienes eso en mente, eso mismo es la clave para la motivación y la excelencia correcta, ¿sabes? Busca ser un mejor padre, busca ser una mejor madre, busca ser el mejor hijo, busca ser el mejor trabajador, busca ser el mejor estudiante, no para que te pongan en el cuadro de honor, sino para que vean que hay alguien mejor obrando en ti. Te lo voy a poner de esta forma: la excelencia matrimonial, la excelencia laboral, la excelencia académica no es el fin, sino es el medio para que vean la excelencia de aquel que obra en nosotros, y su nombre es Cristo.
Esa es la razón, es lo que nos motiva para que tú entonces vayas y seas responsable en tu trabajo, que busques la excelencia en tu trabajo, la excelencia en la escuela, la excelencia en la ciencia, la excelencia en el matrimonio, la excelencia en las relaciones, porque lo que tú estás buscando no es un reconocimiento hacia ti, sino que reconozcan la excelencia de aquel que está obrando en ti. Eso es lo que nos motiva. Cuando tú tienes como meta eso, va a costar, pero verás el impacto que se hace. Va a costar, pero verás cuánto Dios hace a través de ti, preservando y alumbrando. Esa es la excelencia que nos motiva como iglesia a hacer las cosas. Sabes, las actividades y todo lo que hacemos en iglesia tienen ese toque de excelencia y de estándares de calidad. ¿Sabes por qué? No porque queremos decir, no, mira cómo lo hace la iglesia de Antioquía, mira. No, ¿sabes por qué? Porque queremos modelar cómo la excelencia de aquel está obrando en nosotros. Y entonces la gente, el entorno, pueda decir y ver cómo Cristo obra, cambia y moldea nuestras vidas. Cuando lo ves de esa forma, te das cuenta, no vas a absorber todo de la cultura, no te vas a aislar de la cultura, vas a anclarte en el evangelio para transformar la cultura, con una identidad definida, con una tarea puesta y con una meta al final. No subestimes lo que el evangelio puede hacer, hermano. No sé si lo sabías, quizás sí. Pero aquellos que estaban escuchando estas palabras, ¿sabes quiénes eran? Eran así, como que los que estaban ahí, como que se estudiaron 4 doctorados, 5 maestrías. ¿Sabes quiénes eran? Eran agricultores, campesinos. ¿Y sabes qué Dios hizo con ellos? Impactaron al mundo. No subestimes lo que el evangelio puede hacer en ti. No subestimes lo que el evangelio puede hacer en la iglesia. El evangelio no solamente puede cambiarte a ti, sino puede hacerte un agente de cambio, que salgas y al salir tú puedas en verdad reflejar a aquel que te ha cambiado por su cruz y por su tumba vacía. De tal forma entonces, que quiero que pienses detenidamente, mientras que ahorita cantamos o vayamos a cantar, quiero que tú pienses detenidamente qué tienes que hacer para vivir así. ¿Qué acción tienes que dar? ¿Qué paso tienes que dar hoy para que los que están a tu alrededor puedan ver que el evangelio está obrando en ti? ¿Con quién tienes que hablar hoy? ¿A quién tienes que pedirle perdón hoy? ¿Cómo tienes que entrar mañana al trabajo? ¿Cómo tienes que prepararte para la escuela mañana? ¿Cómo tienes que organizar tu relación matrimonial o tu vida familiar para que los que estén a tu alrededor puedan ver que eres sal y eres luz? ¿Qué tienes que hacer?